Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien de salud y por sus casas también todo esté tranquilo. En sus imágenes mostraban pues los arreglos, ¿no? Que se usan pues para este fin de año, que son las fiestas navideñas, y me parece pues muy bien, ¿no? Ya se acerca pues la Navidad, y qué mejor regalo, jóvenes, para sus padres, ¿no? De parte de ustedes, que entregarles pues una libreta con las mejores notas, ¿no? Y decirles: papá, mamá, terminé el año pues de buena manera, fíjense, ¿no? Y ellos se van a sentir pues reconfortados, y obviamente pues a partir de ello ustedes también van a recibir sus respectivos pues regalos, ¿no? Bien, como pueden ver en pantalla, muchachos, el día de hoy vamos a tratar el tema número 22 del libro, y con esto iniciamos ya la última parte, ¿no? De la segunda parte de este último bimestre. Vamos a tratar 3 temas más, que son los últimos ya, el tema 22, 23 y 24 del libro. Vamos a hacer el repaso correspondiente y daremos pues el examen final bimestral, con la cual cerraremos pues el año. Hasta el momento, todos pues al parecer están aprobados, no hay ningún problema, y esperemos culminar el año pues de esa manera, ¿no? A menos que por ahí alguno pues se desanime, ¿no? En el esfuerzo que tiene que hacer y saque pues una nota baja, que pueda hacer pues que en el promedio global salga desaprobado, ¿no? En todo caso tendría que ir al examen de recuperación, y hay que evitar eso, jóvenes, ¿no? Hay que terminar pues de buena manera para poder sentirnos también tranquilos y poder descansar, ¿no? En nuestras vacaciones, ¿no? Bien, entonces vamos a desarrollar, jóvenes, el tema del petróleo y sus derivados. Este capítulo, jóvenes, es bastante teórico, o sea, aquí no hay cálculos, no hay nombres, no hay fórmulas, ¿no? Que hay que recordar en cuanto pues a estructuras, pero sí cuestiones teóricas, ¿no? Que nos van a servir para resolver problemas también teóricos, ¿no? En los exámenes marcar verdadero, falso, correcto, incorrecto, relacionar pues términos, ¿no? Sin embargo, por más teórico que sea, es muy importante, jóvenes, hablar del petróleo, de sus derivados y de los efectos que tienen estos derivados, tanto, jóvenes, en la economía mundial, la economía doméstica, como el proceso de contaminación que vamos a ver en la parte final del curso. Bien, vamos a empezar entonces hablando primero en forma general del petróleo, ¿no? ¿Qué cosa es el petróleo? ¿Qué se entiende por petróleo ahora en estos pues años modernos, ¿no? El petróleo, jóvenes, es considerado pues el recurso natural, ¿no? Porque lo sacamos de la naturaleza, más importante del planeta, ¿no? Es el más importante de todos, ¿no? Porque a partir de él se pueden obtener una enorme variedad de productos que son de uso masivo, o sea, se utilizan en todo el mundo, ¿no? Un ejemplo de ello, por decir, es la gasolina. Somos, jóvenes, más de 7.000 millones de personas pues en el mundo. Imagínense que la mitad nada más de esa cantidad de personas, o sea, 3.500 millones, tengan auto. Esos autos tienen que ser pues alimentados por gasolina, ¿no? Para que funcionen. Eso significa pues que la producción de gasolina a nivel mundial debe ser enorme, ¿no? Y la gasolina pues proviene del petróleo. Por lo tanto, las ganancias o beneficios que obtienen los países que producen gasolina es enorme. Tanto así que pueden controlar pues la economía mundial, ¿no? Y la gasolina pues no es el único producto que se obtiene del petróleo, ¿no? Sino hay muchos más. Por lo tanto, vamos a decir pues que los países que tienen como reserva el petróleo son capaces de controlar pues la economía mundial, ¿no? Es el caso, jóvenes, de la EUA, ¿no? Que es los Emiratos Unidos, ¿no?
los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que controlan pues gran parte de la reserva del petróleo mundial. Entonces ellos dominan pues la economía, ¿no? Son los países más ricos. La escasez y la especulación del petróleo a lo largo, jóvenes, de la historia ha generado pues muchas crisis mundiales, ¿no? Y hasta guerras se libran en el mundo por el petróleo, ¿no? Hay guerras, jóvenes, continuas en la zona pues de Medio Oriente o Oriente Medio, donde están las mayores reservas de petróleo, ¿no? Bien, aunque muchos países, jóvenes, incluyendo el Perú, ¿no? Contienen o tienen reservas de petróleo, la mayoría de los que tienen grandes reservas gozan de un buen desarrollo económico, ¿no? Una estabilidad económica y un desarrollo pues bueno en cuanto a la economía. Pero muchas veces no basta, jóvenes, tener petróleo como reserva, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con Venezuela y otros países, ¿no? Porque para extraer este petróleo y para procesarlo se requiere pues mucha inversión económica, ¿no? Hay que comprar equipos y hay que desarrollar tecnología. Sin embargo, pues no tenemos ello, ¿no? Acá en el Perú tenemos también grandes reservas de petróleo, sobre todo en la selva y en el norte del Perú. Pero lo único que hacemos, jóvenes, es extraerlo y venderlo, ¿no? No lo procesamos. Por eso nuestro petróleo lo vendemos barato, pero los productos que sacan de él, ya en otros lugares del mundo, nos lo venden pues muy caro, ¿no? Y prácticamente el beneficio que obtenemos es muy poco. Por eso tenemos que desarrollar pues tecnología, ¿no? Tenemos que desarrollar equipos para procesar de buena manera nuestras reservas de petróleo. ¿Y cómo logramos eso? Estudiando, pues. Es la única manera, ¿no? Porque si no, siempre vamos a comprar tecnología pues de otros países, ¿no? Y vamos a ser dependientes. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología. Tenemos que desarrollar la tecnología en las universidades y invirtiendo pues en la educación, ¿no? Bien, eso, jóvenes, como comentario pues general del petróleo en nuestra pues actualidad, ¿no? El petróleo, jóvenes, también se considera un recurso natural energético porque la mayoría de productos pues se utilizan para fuentes de energía, pero es no renovable. Hay que recordar esta palabrita. El petróleo es una fuente de energía no renovable. No renovable significa, jóvenes, que una vez que lo usamos, lo consumimos, los productos que se obtienen de él, de su consumo, ya no regeneran al petróleo, o sea, ya no se vuelven a convertir en petróleo, ¿no? No es como otros, pues, productos que son renovables, ¿no? Por ejemplo, los plásticos lo utilizamos y lo podemos reciclar, ¿no? Recoger nuevamente, derretir, moldear, colorear y volver, pues, a usarlo. O la propia madera, ¿no? Que utilizamos, pues, para fabricar nuestros muebles u otros equipos. Esa madera proviene de los árboles, cortamos el árbol, ¿no? Le damos forma y obtenemos pues los productos. Pero antes de cortar el árbol, yo puedo pues cortar una pieza del árbol y plantar otro árbol, ¿no? Cosa que la madera, ¿no? Que he utilizado, cuando se quema, produce dióxido de carbono y la planta que yo he plantado lo absorbe y crece, se renueva, se regenera, ¿no? En cambio, el petróleo no. No hay manera, jóvenes, que de los productos, ¿no? Que salen de su consumo vuelva a generar pues el petróleo, ¿no? Porque está demostrado científicamente, para que el petróleo aparezca deben pasar pues millones de años, ¿no? Quiere decir que va a llegar un momento en que el petróleo se va a agotar y ya no vamos a tener más, ¿no? Los cálculos indican, jóvenes, que todas las reservas pues del petróleo se van a agotar en el año 2050, ya no va a haber petróleo. Pero los científicos obviamente están anticipándose a ello, ¿no? Antes de llegar pues a tener una crisis por falta del petróleo, ya se están desarrollando otras tecnologías para reemplazar pues el petróleo con otras fuentes de energía que sí son renovables y sostenibles, ¿no? Quiere decir que se pueden mantener en el tiempo, como la energía solar, ¿no? Porque el sol pues va a estar ahí muchos años, y también el uso de biocombustibles, ¿no? En vez de utilizar petróleo, utilizar pues combustibles de las plantas y los animales, ¿no? Bien, esta es una imagen, jóvenes,
de algunos lugares donde se extrae el petróleo, ¿no? Se extraen por medio de torres, ¿no? O con aparatos de este tipo, como si fuese pues un martillo, por bombeo, ¿no? El petróleo está bajo tierra, se bombea desde abajo hacia arriba, se extrae y se procesa. Se guarda pues en barriles y así se vende, ¿no? En barriles, ¿no? El petróleo pues que se vende en barriles se llama el crudo del petróleo y es un petróleo pues que no tiene mucha utilidad hasta que es procesado, ¿no? Se vende barato y los productos que se obtienen de él se compran muy caro, ¿no? Por ejemplo, del petróleo se sacan plásticos, ¿no? Como el polietileno, el polipropileno, los vinilos y muchos más, ¿no? Pero hay que procesarlo. Y el procesamiento, como les digo, requiere tecnología y equipos pues sofisticados que nosotros no lo tenemos. Por eso vendemos barato y compramos pues muy caro los productos que se obtienen de él. Aquí he puesto una imagen, jóvenes, del petróleo en el panorama global, ¿no? ¿Qué países tienen las mayores reservas de petróleo? O sea, sí, en su territorio, pero que todavía no se han sacado, ¿no? Están ahí dentro, pues, de la corteza terrestre o el zócalo continental, que es la corteza de los fondos marinos, ¿no? Y también en esta imagen se ve, pues, a los países que cada año extraen petróleo, ¿no? En grandes cantidades. Una cosa, jóvenes, es países que tengan reservas ahí sin tocarlas y países que tienen reserva y lo están extrayendo, ¿no? Cada año en grandes cantidades, ¿no? Las principales reservas, jóvenes, del petróleo en el mundo lo tienen estos países de acá. Pueden ver en el lado izquierdo, Venezuela, ¿no? Pues es una de las más grandes reservas de petróleo, jóvenes, en el mundo, que están ahí, no se han sacado todavía, ¿no? Luego está pues Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Nigeria, Argelia, hasta Ecuador. Acá no está Perú, ¿no? En esta lista. Tenemos otras reservas, pero pequeñas en comparación pues a estos países, ¿no? Acá también se ve pues las principales reservas en el mundo, igual Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, hasta Estados Unidos tiene reserva pues de petróleo, así como Libia, tampoco está Perú, ¿no? Tenemos nosotros reservas, pero en pequeñas cantidades. En Sudamérica, pues, las mayores reservas están en Venezuela, ¿no? Y aquí en el lado izquierdo debajo están los mayores productores de petróleo, ¿no? Que sacan grandes cantidades de petróleo de sus reservas. Significa que en estos países son los primeros que van a agotar su petróleo porque ellos extraen en grandes cantidades. Tienen bastante reserva, pero continuamente lo extraen, ¿no? Estados Unidos es el mayor productor, ¿no?, de petróleo, ¿no? No tiene tanto petróleo, pero es el que saca más de sus reservas, ¿no? Luego le sigue Rusia, Arabia Saudita, Irak, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, en Sudamérica, Brasil es el que extrae más, ¿no? E Irán, ¿no? Entonces, esas reservas, jóvenes, que tenemos en esta parte, ¿no?, y acá, se va a agotar pues en un momento dado, ¿no? Va a desaparecer porque no se puede regenerar. Y el consumo pues del petróleo a nivel mundial, en vez de descender, va aumentando, ¿no?, cada año. Se desarrolla la industria, hay más habitantes, se requiere pues más productos y se consume petróleo en mayor cantidad. Bien, recuerden entonces que nosotros tenemos reservas de petróleo, pero son pequeñitas, ¿no?, en comparación pues a otros países. Sin embargo, ese petróleo es suficiente para nosotros. Aún así, no lo pues extraemos, ¿no? Bien, origen del petróleo. ¿De dónde viene el petróleo? El petróleo, jóvenes, ya está en la corteza terrestre o en la corteza de los fondos marinos, ya está, pero ¿cómo se produjo, no? ¿Qué le dio origen, no? ¿Cómo apareció? Aquí vamos a hablar pues un poco de historia sobre el origen del petróleo, ¿no? El petróleo, jóvenes, en primer lugar es un recurso natural orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque se encuentra constituido por hidrocarburos. Y ya sabemos que los hidrocarburos son compuestos orgánicos, ¿no? Tiene hidrocarburo en todas sus variedades, ¿ah? Alcanos, alquenos, alquinos. Tiene pues ciclos alcanos, ciclos alquenos. Y también tiene hidrocarburos aromáticos. Todas las variedades que hemos visto están en el petróleo. Y también están pues en diferentes estados físicos, ¿no?
Hay sustancias, hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. Pero los mayores componentes jóvenes del petróleo son hidrocarburos líquidos. Es por eso que el petróleo tiene pues esa forma líquida, ¿no? Líquida. ¿Cómo se originó? Hay muchas teorías jóvenes que explican esto, ¿no? La teoría más aceptada sobre su origen es la teoría orgánica o las teorías orgánicas, ¿no? Que dicen pues que el petróleo se obtuvo a partir de seres vivos, ¿no? Que anteriormente en el pasado estaban vivos, murieron y sus restos se acumularon en la tierra y fueron transformándose poco a poco durante miles de millones de años en petróleo. Pero no es la única teoría, como vamos a indicar. Hay dos teorías jóvenes que vamos a mencionar nosotros, que es la teoría, en primer lugar, inorgánica, sobre el origen del petróleo. Esta teoría dice, jóvenes, que el petróleo se originó, ¿no?, a partir de los depósitos de carbón. Recuerden, jóvenes, que el carbón no es necesariamente material orgánico, es simplemente un mineral, ¿no? Nosotros hemos visto carbón mineral como la antracita, el lignito, ¿no?, la hulla, la turba. Esos depósitos de carbón que se formaron pues cuando se formó también la Tierra, se acumuló, ¿no?, en el fondo o en la parte interna de la corteza terrestre, y por acción, jóvenes, de la presión, ¿no?, y la temperatura en el interior de la Tierra, poco a poco se transformó en hidrocarburos pequeños primero, ¿no?, como metano, etano, acetileno, los cuales se fusionaron para formar pues hidrocarburos más complejos, líquidos, sólidos, y de ahí se dio origen pues al petróleo. Esto es lo que dice la teoría inorgánica, ¿no? Los depósitos jóvenes de carbón, hay bastante pues en el planeta, ¿no? Y el carbón se formó también pues cuando se formó el planeta, ¿no? El elemento carbono, jóvenes, es muy común en el universo, ¿eh?, por si acaso, ¿no? En Marte, en Venus, en otros planetas también hay carbón. Y es posible pues que a partir, ¿no?, de estas reservas de carbón, en esos lugares pueda pues que también haya petróleo, ¿no? Bien, esta teoría, jóvenes, se llama inorgánica porque, ¿no?, manifiesta pues el origen del carbón del petróleo sin la necesidad de la presencia pues de los seres vivos, ¿no?, de los seres vivos. En cambio, la segunda teoría, que es la teoría orgánica, nos habla así pues de que el petróleo tiene un origen a partir de los seres vivos. Esta teoría dice, jóvenes, que el petróleo se formó por la descomposición, ¿no?, de los restos de animales y plantas acumuladas, ¿no?, en los fondos, ¿no?, marinos, que poco a poco desaparecieron y se convirtieron pues en los continentes, ¿no?, en los continentes. O sea, murieron pues las plantas y se acumularon, murieron los animales, se acumularon sus restos, y por acción pues de la presión también de la tierra en el interior, fueron degradándose hasta convertirse pues en petróleo. Esta materia orgánica, jóvenes, de los restos de seres vivos, se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos, de tierra, ¿no?, que lo fueron apretando, ¿no?, comprimiendo, a tal punto, jóvenes, que el calor propio empezó a degradarlos, ¿no? A ciertas condiciones de presión y temperatura y tiempo, se transformaron lentamente en hidrocarburos, con pequeñas cantidades también de elementos azufre, oxígeno, nitrógeno, y trazas de metales como el cromo, el níquel, hierro, vanadio, ¿no?, y lo que hoy día se conoce como el petróleo crudo. El petróleo crudo. Por eso, jóvenes, hay petróleo en los fondos marinos. ¿Por qué? Porque los seres pues vivos del mar, al morir, caen al fondo, se fueron acumulando por miles de millones de años y se transformaron. Por eso hay petróleo, jóvenes, en los desiertos, porque los desiertos no siempre era pues así, ¿no? Antes había vegetación ahí, como el Sahara, ¿no? En África, antes pues era una selva exuberante en vida, ¿no? Pero debido pues a cambios en el clima, estos vegetales y animales murieron y se acumularon pues sus restos en el fondo, y de ahí pues
se dio origen al petróleo, ¿no? Estas conclusiones, jóvenes, se fundamentan, ¿no? La teoría orgánica es la más aceptada debido en las localizaciones del petróleo, ¿no? ¿Por qué hay petróleo en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar? La teoría orgánica lo explica, ¿no? La teoría orgánica lo explica. Y el petróleo siempre se encuentra atrapado, pues, en lugares donde hay mantos de sedimento, ¿no? Además, los compuestos que forman los elementos antes mencionados son característicos, pues, de los organismos vivos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, vienen de los seres vivos, ¿no? Metales, inclusive como el cromo, el níquel, el vanado, el hierro, vienen de los seres vivos, ¿no? Entonces, cuando se saca el crudo, el petróleo crudo, se encuentran estos elementos y se concluye, pues, si estos elementos forman los seres vivos y el petróleo también lo tiene, es obvio, pues, que el petróleo se originó a partir, pues, de los seres vivos, ¿no? Solo que el proceso, muchachos, de formación dura, pues, millones de años, ¿no? Esto no se puede hacer en laboratorio. O sea, lo que la naturaleza hizo en millones de años, yo no puedo hacerlo, pues, en un mes, en un año, en una semana, ¿no? Es por eso que el petróleo no se puede producir en laboratorio. Algunos hidrocarburos que lo forman, sí, pero el petróleo en conjunto no, y por eso que es un recurso, como hemos mencionado, no renovable. Bien, aquí tenemos una imagen, miren, que muestra cómo se forma el petróleo de forma inorgánica, ¿no? Acá están las reservas de carbón, ¿no? Por acción, pues, de la presión de la tierra, ¿no? Y el calor interno se transformaron, pues, en el petróleo y fueron ascendiendo poco a poco hasta, pues, llegar a las reservas que conocemos. Esto en el fondo marino, ¿no? También puede darse, pues, en la zona continental. Eso en cuanto a la teoría inorgánica, ¿no? La teoría orgánica muestra esto, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un esquema ilustrativo de cómo los seres que habitaban la Tierra antiguamente, como los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Los restos de plantas, vegetales, al morir se acumularon, fueron cubiertos por sedimentos, se fueron, pues, al fondo, ¿no?, de la corteza terrestre, y por efecto de la presión y las altas temperaturas se convirtieron en petróleo, ¿no? Es por eso que están en la corteza terrestre y lo podemos extraer con estas torres, pues, de extracción, ¿no? Esto respecto al origen orgánico, ¿no? Orgánico, que, como hemos mencionado, es la más aceptada, ¿no? La más aceptada. Bien, obtención del petróleo. Aquí vamos a ver ya la parte, jóvenes, que nos corresponde en sí, y de que se va a evaluar también, pues, en el temático de esta semana, ¿no? Bien, para poder aprovechar todos los productos que se obtienen del petróleo, primero, jóvenes, hay que localizarlo, hay que saber dónde está, ¿no? Y luego hay que extraerlo, ¿no? Hay que extraerlo. Para luego procesarlo y sacar, pues, todos los productos que son beneficiosos. Este proceso, jóvenes, de localización, extracción y procesamiento desarrolla dos campos de actividad industrial, ¿no?, en la actualidad, que corresponden a la ingeniería del petróleo. Esto, por ejemplo, hay una carrera acá en el Perú, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, y a la petroquímica, ¿no? O sea, la ingeniería del petróleo tiene que ver, jóvenes, con todo lo que es, pues, la localización, la extracción y el procesamiento, ¿no? Mientras que la petroquímica ya es, una vez que se obtienen los productos del petróleo, estos se pueden volver a procesar para obtener ya productos, como le llaman, manufacturados, ¿no? Para obtener plásticos, para obtener, pues, disolventes orgánicos, para obtener betún, por ejemplo, para obtener vaselina y todo lo demás, ¿no? Eso ya la petroquímica. Las etapas que se siguen para la obtención del petróleo son las siguientes, ¿no? Son varias etapas, jóvenes, para obtener el petróleo de la corteza terrestre o de los fondos marinos. Aquí lo vamos a resumir en lo siguiente. Primero, la exploración. ¿Cómo saben, jóvenes, las personas, ¿no?, que están en esta industria, dónde está el petróleo, ¿no? Porque el petróleo, jóvenes, está dentro de la corteza terrestre y no se ve así nada más, ¿no? ¿Cómo se sabe en qué lugares se encuentran, ¿no? ¿Cómo exploran las zonas y dicen, en este lado, pues, hay reservas de petróleo bastante grandes, ¿no?
Entonces aquí vamos a hablar de eso, ¿no? Esto se desarrolla mediante pruebas geológicas, ¿no? Los ingenieros jóvenes van pues a diferentes lugares del mundo, analizan el terreno, tanto en la zona continental o en islas o en los fondos marinos, también llamado zócalo continental, analizan el terreno, ¿no? La zona, las rocas, los minerales que hay. Y eso más o menos les da la idea de que en estos lugares puede haber pues petróleo, ¿no? Y luego hacen las excavaciones, perforaciones para ver pues si realmente hay, ¿no? Muchas veces se ha fallado, se han ido pues a analizar el terreno, han pensado que ahí ha habido, han hecho perforaciones pero no han encontrado nada, ¿no? Y continúan pues buscando, ¿no? En los tiempos actuales, jóvenes, y debido también al auge de la tecnología, la exploración se desarrolla ya de una manera distinta, ¿no? Ya la persona no va pues al lugar a hacer excavaciones, ¿no? Sino se hace pues ya con aparatos más sofisticados. Se llevan a cabo, por ejemplo, pruebas sísmicas, ¿no? En los terrenos, o sea, colocan explosivos en los lugares donde se cree que hay petróleo, estos detonan y se mide el eco, jóvenes, de las explosiones, ¿no? Como el petróleo se encuentra siempre atrapado en sedimentos, en lugares huecos de la tierra, ¿no? Ese eco, ¿no? Del sonido de la explosión o de las ondas sísmicas genera perturbaciones, ¿no? Y uno se puede dar cuenta que en este lugar, pues, hay una zona hueca y posiblemente ahí haya, pues, petróleo, ¿no? También se hace exploración con sonares, que son aparatos que igual disparan sonidos, ondas sonoras, y analizan el rebote, el eco, ¿no? Para encontrar, pues, si hay zonas huecas en la corteza terrestre o los fondos marinos, y posiblemente ahí haya, pues, petróleo. Incluso en la actualidad, jóvenes, hay satélites, ¿no? Que exploran los terrenos del mundo y disparan, pues, rayos, ¿no? Láser normalmente, para analizar también los terrenos, encontrando estos depósitos, ¿no? Esa es ya tecnología, pues, moderna. Algunas empresas, pues, tienen sus propios satélites, ¿no? Como la empresa norteamericana Mobil Oil, ¿no? Que tiene, pues, satélites en el espacio y explora continuamente los lugares, ¿no? Así encontraron, por ejemplo, petróleo acá en el Perú, encontraron, pues, el gas de camisea también, ¿no? Por análisis, pues, de satélite, ¿no? Esto ocurre así, por ejemplo, miren, aquí tenemos una imagen de un barco de exploración que está analizando el fondo marino con un sonar, ¿no? Que es una especie de altavoz, ¿no? Que se sumerge en el agua, dispara ondas sonoras que ingresan pues a la tierra y aquí ponen sensores para detectar el eco, ¿no? Y cuando detectan perturbaciones debido a espacios huecos en la corteza, hacen pues un análisis más exhaustivo para ver pues si en esos lugares hay petróleo, ¿no? Porque el petróleo está atrapado, como hemos dicho, en lugares huecos, ¿no? Generados por los sedimentos. Esa es una forma. La otra forma, pues, usando satélite, ¿no? Desde el espacio, ¿no? Disparan, pues, rayos, ¿no? Para analizar terreno y encontrar lo mismo, ¿no? Zonas huecas en la corteza continental y posiblemente, no es 100% seguro, ahí se encuentre, pues, el petróleo, ¿no? Esa es la primera etapa. Hay que localizar, ¿no? El petróleo o las reservas mediante la exploración. La segunda etapa es la perforación y extracción, ¿no? Ya sabiendo, jóvenes, dónde está el petróleo, hay que perforar. Una vez localizado la reserva del petróleo, se lleva a cabo la perforación. Si es en una zona continental, o sea, en los continentes, se utiliza una torre de extracción. Se construye una torre, ¿no? Con una perforadora que hace un hueco en la tierra hasta llegar, pues, a la reserva del petróleo. Y si la reserva se encuentra en el fondo marino o zócalo continental, se establece pues una plataforma, ¿no? Petrolera de extracción, ¿no? Que es una especie pues de barco, ¿no? Construido en el mar para perforar el fondo marino y también extraer pues petróleo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren esta imagen, ¿no? Cuando el petróleo está en la zona continental, se construye una torre y esto que ven acá en el interior es un aparato de perforación, ¿no? Hace un hueco, ¿no? Hasta llegar a la zona de reserva y de ahí se saca el petróleo. Normalmente, jóvenes, el petróleo, la parte líquida, ¿no? Se encuentra, jóvenes, mezclado con un gas. Ese gas genera una presión, por eso cuando se perfora, el gas empuja el petróleo hacia arriba
y el petróleo sale pues así como si fuese una pila, ¿no? Sale al exterior en forma de líquido, pero eso es solamente un momento, ¿no? Una vez que se agota el gas, ya no hay presión y ya no sale más petróleo, hay que bombear. Hay que utilizar un motor para extraerlo poco a poco, ¿no? Y los aparatos para extraer petróleo tienen esta forma, ¿no? La forma pues de la cabeza de un pollito, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y así saca pues el petróleo. Ustedes habrán visto en las películas o en algunos videos que cuando se perfora pues el terreno donde hay petróleo, los primeros minutos, jóvenes, sale pues petróleo como si fuese un chisquete, ¿no? Por la torre, ¿no? Como si fuese una lluvia por la presión del gas, pero eso es solamente pues un momento, ¿no? Ahora, a veces la presión del gas es tan baja que ni siquiera sale el petróleo, ¿no? Sale solamente gas. Y no sé si ustedes habrán visto también algunos videos, en esta punta, ¿no? De la torre se prende fuego, jóvenes, y ese gas se quema, se está quemando así en el aire hasta que se consume completamente, y una vez que se acaba el gas, recién se empieza a bombear el petróleo pues líquido, ¿no? Bien, esta es una imagen, por ejemplo, de una plataforma petrolera en el mar, ¿no? Igual acá hay una torre de perforación que hace hueco al zócalo continental para llegar a la zona del petróleo y poder ser extraído, ¿no? Estas plataformas lo hacen pues las empresas privadas, ¿no? Los estados, como empresas estatales, no tienen, ¿no? En todo caso, pues el capital suficiente para poder construir pues esto, ¿no? Los privados son los que hacen este tipo de extracción. Bien, vamos a mencionar eso entonces. El petróleo líquido a menudo se encuentra pues atrapado con una bolsa de gas que en el momento de la perforación impulsa el líquido hacia arriba, ¿no? Y sale pues el petróleo. Ahí la gente celebra, abre sus champán, diciendo encontramos petróleo, ¿no? Y se lleva a cabo el proceso de extracción. Cuando la presión del gas se reduce, el petróleo debe ser bombeado con un motor hacia la superficie. Pero ya lo encontramos, ya lo sacamos, ¿no? Ahora hay que procesarlo porque así el petróleo que se saca de la corteza del fondo marino no sirve de mucho, pues es un petróleo impuro, ¿no? Impuro. La etapa 3 es la refinación del petróleo. El petróleo extraído, ya sea jóvenes de la zona continental o de los fondos marinos, se llama crudo. Tiene ese nombre, le llaman petróleo crudo o crudo del petróleo, ¿no? Crudo del petróleo. Este crudo, ¿no? Además de los hidrocarburos que lo conforman, alcanos, alquenos y alquinos, poseen muchas impurezas, jóvenes. Poseen agua, poseen sales, poseen lodo, poseen materiales sólidos en suspensión que deben ser eliminados antes de obtener pues, los productos de importancia para la industria, ¿no? Debe ser refinado. Y estos jóvenes se desarrollan en las refinerías, ¿no? De petróleo. O sea, el petróleo se saca de las reservas, se lleva a jóvenes en barcos tanques o tanqueros, y se traslada pues a la refinería, se ponen jóvenes en tanques de reserva y ahí se procesa, ¿no? Se limpia el petróleo para, a partir de ese petróleo refinado o crudo refinado, recién poder sacar los productos que vamos a utilizar en la industria o a nivel pues doméstico, ¿no? Bien. Características del petróleo crudo. Bien, acá hay una pregunta y eso es muy buena, me dice, ¿no? Del estudiante Heredia. Hay una refinería en Talara. El Perú tiene varias refinerías, jóvenes, ¿ah? En el Perú hay varias refinerías. La mayoría son estatales, algunas son privadas, ¿no? Al final de la teoría voy a colocar una imagen donde están las principales refinerías jóvenes del Perú, ¿no? Que son varias refinerías, como les digo, donde se procesa pues el petróleo. Pero ese petróleo, jóvenes, que se procesa no llega pues hacia nosotros, ¿no? O sea, va a la venta y regresa ya transformado, ¿no? Y es por eso que no obtenemos tantos beneficios como debería ser, ¿no? Bien, características del petróleo crudo. Cuando se saca, jóvenes, el crudo de las reservas y se lleva a la refinería, el petróleo que llega tiene estas características, ¿ah? Aquí sí, jóvenes, si es posible, capturen esta imagen, porque eso va a venir como parte de la evaluación.
Estas son las características del crudo, o también llamado en inglés crude oil, ¿no? O petróleo crudo, ¿no? El petróleo crudo, jóvenes, llega como una mezcla líquida, es un líquido, ¿no? Oleaginoso o aceitosa, o sea, de aspecto aceite, ¿no? El petróleo es aceitoso. Esa es la primera característica. Segundo, el petróleo crudo tiene un color variable. Eso va a depender de la composición y del yacimiento de donde se ha sacado. Normalmente es negro, ¿no? El petróleo crudo, pero también puede ser pardo o incluso amarillento. Hay incluso, jóvenes, petróleo de color rojo. Eso depende de quiénes son sus componentes, ¿no? Pero en la mayoría de los casos nosotros conocemos al petróleo de color negro, pero no siempre es así, ¿eh? A veces es pardo, amarillo o inclusive pues puede ser rojo. Eso ya depende de dónde se extraiga, ¿no? Su densidad es variable, oscila entre 0,66 gramos por mililitro y 0,98 gramos por mililitro. De todas maneras es más ligero que el agua, ¿no? Es más ligero que el agua porque el agua posee densidad 1. ¿Qué significa, jóvenes, esto, no? Si es más ligero, cuando el petróleo se suelta en el agua, el petróleo flota. Cuando algo es más ligero que el agua, flota, ¿no? Y la ligereza se mide con la densidad. Los hidrocarburos que forman al crudo son apolares, como ya lo sabemos. Por lo tanto, el petróleo es insoluble en el agua. Por eso cuando hay derrame de petróleo en el agua, el petróleo no se disuelve en el agua. Forma una capa que va a estar flotando sobre ella, ¿no? Por eso, si un barco, por ejemplo, petrolero, se daña y el petróleo pues se derrama en el mar, si se lleva, jóvenes, a cabo una recuperación rápida, se puede evitar la contaminación porque el petróleo no se va a mezclar con el agua, ¿no? Se pone una manguera y se jala, jóvenes, al petróleo por medio de un motor y se recoge todito. El problema es cuando se demora mucho tiempo, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, este petróleo se va esparciendo, esparciendo, esparciendo en una capa cada vez más fina y ya no se puede, pues, recuperar, ¿no? Queda ahí, pues, con el agua y causa daños, pues, ambientales, ¿no? Pero si el proceso de recuperación es rápido, se puede evitar los problemas de contaminación. Bien, dependiendo de la composición, vamos a encontrar, jóvenes, dos variedades de crudo, ¿no? El petróleo parafínico, bueno, aquí debe ser parafínico, he puesto paratífico, ¿no? Parafínico, que es rico en alcanos, ¿no? Y el petróleo nafténico, que es rico en cicloalcanos. Rico significa, jóvenes, que tiene pues gran cantidad de estos compuestos. Este último, el petróleo nafténico, que tiene ciclos alcanos, es el petróleo de mayor calidad, ¿no? Porque vamos a ver que los ciclos alcanos son los mejores combustibles que se pueden sacar del petróleo. Y sus reservas se encuentran, jóvenes, en Medio Oriente, ¿no? Los países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, son los que tienen estas reservas de petróleo nafténico. Pues su petróleo es de mejor calidad. En cambio, el petróleo que tenemos aquí en Sudamérica, ¿no? En Colombia, Ecuador, en Venezuela, en Perú, es petróleo parafínico. Tiene pues bastante alcanos de cadena abierta, alcanos normales, y es de baja calidad. Es como si nuestro petróleo, jóvenes, le faltó cocinar unos cuantos miles de millones de años, ¿no? Lo hemos encontrado muy pronto. El petróleo nafténico es el de mejor calidad. Bien, aquí voy a cambiar. Esto es parafínico. Aquí he puesto paratífico. Parafínicos. Petróleo parafínico porque viene de parafinas. Las parafinas pues son los alcanos, ¿no? Bien, los nafténicos son ricos en ciclo alcano. O sea, por eso, si ustedes van a ver combustibles que tienen ciclo alcano como ciclo hexano, ciclo heptano, ciclo pentano, son muy buenos combustibles, ¿no? Y esos se sacan del petróleo nafténico, ¿no? Petróleo de mayor calidad. Bien, entonces el crudo del petróleo se lleva a refinación, ¿no? Y en la refinación se eliminan todas las impurezas y a partir de ahí el crudo refinado ya pasa a la última etapa donde se sacan los productos útiles, ¿no? Que se van a vender. Eso lo vamos a ver en esta parte, ¿no? Etapas de refinación del petróleo.
El petróleo, jóvenes, crudo, va a las refinerías y ahí va a ser sometido a una serie de procesos físicos y químicos para limpiarlo, ¿no? Vamos a indicar eso acá. Una vez que el petróleo queda refinado, limpio, ya se puede pues procesar en la parte final y sacar lo que la industria necesita. En las etapas de refinación del petróleo son las siguientes. Aquí lo estamos resumiendo. Primero, filtración y decantación. El petróleo se debe filtrar para separar el agua, el lodo y los materiales sólidos. Bueno, el agua se separa por decantación. Como el agua no se disuelve o el petróleo no se disuelve en agua, el agua va a estar en el fondo, el petróleo va a estar encima, se puede separar por medio pues de tuberías. Eso se llama decantación. El lodo, sí, que es arena, jóvenes, de los sedimentos, se puede separar por filtración, así como los materiales sólidos que puedan quedar, ¿no? Esa es la primera etapa de refinación. Luego está la segunda que se llama la desalinización. Hay sales también disueltas, jóvenes, en el petróleo y estos se deben separar. Para ello, al petróleo se le echa agua, ¿no? Nuevamente, luego de haber quitado el agua, se le echa agua nuevamente porque las sales se disuelven en el agua. El agua va a arrastrar a todas las sales del petróleo y se va a separar. Y nuevamente pues se filtra y decanta, ¿no? Para sacar el agua con sal ahora. Y por último, un proceso químico llamado el endulzamiento del crudo, ¿no? Aquí, jóvenes, se agrega hidróxido de sodio, que es este compuesto, al crudo para eliminar los compuestos del azufre. Como hemos mencionado, el petróleo crudo tiene azufre, ¿no? Y ese azufre, jóvenes, forma ácidos que pueden ser corrosivos y pueden dañar los motores que utilizan pues derivados del petróleo. Entonces se debe eliminar primero el azufre del petróleo utilizando hidróxido de sodio, ¿no? El hidróxido de sodio reacciona con el azufre, forma sulfuros, sulfatos, que son sales que se pueden disolver en el agua, se separan y ya el petróleo queda sin azufre, ¿no? El azufre, jóvenes, en forma de mercaptano se llama, le dan propiedades ácidas a los combustibles y eso daña los motores, ¿no? Por eso se debe eliminar el azufre antes de procesar pues, el petróleo en su etapa final. Eso se llama endulzamiento, ¿no? Endulzamiento. Bien. Y aquí vamos a ver, jóvenes, ya la etapa final, ¿no? de procesamiento del petróleo, que se llama la destilación fraccionada. Destilación fraccionada. Bien, representa entonces la última etapa de procesamiento del petróleo, donde el crudo refinado o petróleo que ya ha sido limpiado, petróleo refinado, se somete a destilación. Esto es un proceso físico que consiste, jóvenes, en calentar a este petróleo refinado con agua o con vapor de agua, sin hacer contacto, en un horno particular. Se va a calentar pues el petróleo líquido con vapor de agua o con agua pues muy, pero muy caliente, ¿no? Esto ocurre a altas temperaturas en una torre llamada torre de destilación o torre de fraccionamiento, donde vamos a separar los hidrocarburos del petróleo de acuerdo a sus diferentes temperaturas o puntos de ebullición. Como el petróleo está formado por muchos hidrocarburos, cuando se calienta, los primeros que se van a separar por evaporación van a ser los más pequeñitos, los más ligeros. Luego, cuando se siga calentando, una vez que salieron los más ligeros, van a salir los más pesados, ¿no? Y al final van a quedar los recontra pesados en el fondo, ¿no? De esta torre. Ahora, la destilación, que es calentamiento y luego enfriamiento, se puede dar pues de dos maneras, ¿no? La destilación primaria se llama, que es la primera destilación, que ocurre, jóvenes, a las condiciones normales pues de la refinería, y la presión al vacío, que es la segunda destilación, que se desarrolla para los productos pesados de la primera destilación. O sea, una vez que destilamos de la primera etapa, sacamos todo lo útil, va a quedar siempre un residuo sólido que no se bota, que se vuelve a destilar, pero de una manera distinta, ¿no? Se llama destilación al vacío,
que ocurre a muy bajas presiones para poder sacar lo que se ha quedado ahí, ¿no? Se ha quedado atrapado. Estos jóvenes ocurre de esta manera, fíjense acá, en esta imagen. Este es el proceso de destilación fraccionada del petróleo. Esta imagen de acá es de la torre de destilación, ¿no? El petróleo crudo refinado viene por acá, en una tubería de la refinería, y acá se calienta. Se calienta, jóvenes, hasta que empieza a evaporarse. Ojo, que ese calor no hace contacto con el petróleo, ¿ah? Porque si hiciera contacto, esto se quema, pues explota, ¿no? Se calienta solamente la tubería que contiene el petróleo líquido, ¿no? Con directamente calor, vapor de agua o agua a altas temperaturas. Entonces el petróleo acá llega caliente, recontra caliente esta base y empieza a evaporarse y los vapores empiezan a ascender. Ascienden y llegan hasta acá y hasta acá se van enfriando. Cuando se enfrían, condensan. Por eso la destilación es evaporación y condensación. O sea, por ejemplo, acá sienten los vapores y cuando llegan a estos platos, se llaman, ¿no? O fracciones, se enfrían y se vuelven líquidos, ¿no? Y se van recogiendo por tuberías. Lo primero que sale, jóvenes, del petróleo calentado, salen gases, por acá, por la parte superior, formados por hidrocarburos que van de un carbono hasta 4 carbonos, normalmente alcanos. Ahí salen metano, etano, propano, butano, gases. Y se almacenan, jóvenes, en balones y se conoce como el GLP, que son las siglas de gas licuado de petróleo. Ese es el primer producto que sale del petróleo. Y esto ya se va a la industria, pues. Se va a las empresas envasadoras, se ponen balones más pequeñitos y nos venden a nosotros, ¿no? Nos venden como gas propano, ¿no? Gas de cocina. ¿Cuánto nos venden? 30 soles, 40 soles, y ellos lo sacan, jóvenes, en teoría, pues a 1 sol, a 2 soles, ¿no? Y nos venden así. Ahora, el segundo producto que sale se llama nafta. Y estos ya son líquidos, ¿no? Que están formados por carbono 5 o carbono 9. Normalmente se utilizan esto como disolventes orgánicos químicos o como líquidos para frenos, como las ligroínas, ¿no? El tercer producto que sale, un poco más pesado, es la gasolina, que está formado de 5 a 10 carbonos para sus hidrocarburos, ¿no? Es la gasolina, pues, combustible para vehículos, automóviles, ¿no? El siguiente producto es el querosene. Sale, pues, conformado por cadenas carbonadas de 10 a 16 carbonos. Esto se utiliza como combustible de los aviones, o para alumbrado, o para calefacciones, ¿no? Para sistemas de calefacciones, sobre todo en los países jóvenes del norte, que sus inviernos son más fríos, utilizan calefacciones, o sea, calentadores que utilizan queroseno. Y van a notar, jóvenes, que a medida que el producto que se saca más abajo es más pesado porque tiene más carbono, ¿no? Esto se separa a una temperatura de 170, ¿no? Luego viene, jóvenes, el petróleo diésel, formado por hidrocarburos de 14 a 20 carbonos, que se utiliza para motores, pues, de vehículos pesados, ¿no? Como los trenes, ¿no? Los camiones de carga o equipo, pues, altamente pesado, ¿no? Este es el petróleo diésel. En inglés también se llama gas oil, ¿no? Gas oil, o combustible que se consume de forma gaseosa, porque este diésel, a pesar que es líquido, se evapora muy rápido y su vapor es lo que alimenta los motores. Luego se obtiene otro producto más pesado, como son los aceites lubricantes, conformados por 20 a 50 carbonos. Ahí obtenemos, pues, los aceites lubricantes, ¿no? Para los motores. Obtenemos ceras, ¿no? Las abrillantadores, ¿no? Que también son un tipo, pues, de ceras. Incluso la parafina para las velas, ¿no? Se sacan, jóvenes, de ahí. Y luego se obtiene, pues, el petróleo combustible, ya este sólido, material sólido, ¿no? De 20 a 70 carbonos, ¿no? Combustible sólido que también se llama fuel oil, ¿no? Fuel oil, en inglés. Es combustible para barcos, vehículos recontra pesados, ¿no? O que se utiliza, pues, en las industrias, ¿no? Por ejemplo, para calentar agua en una industria, en una fábrica, no se utiliza, pues, una ollita, ¿no?
Se utilizan unas ollas enormes, ¿no? Que calientan pues 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 litros de agua, ¿no? Al mismo tiempo. Ellos no podemos calentarlo pues con gas de cocina, gas propano, ¿no? O con fuego pues de una leña o de carbón. Ellos utilizan combustible pesado, petróleo sólido, ¿no? Y lo último ya que se recoge y ya no se puede pues separar con más detalle, son los residuales del petróleo que tienen más de 70 carbonos. Material sólido viscoso, ahí se obtiene el betún para nuestros zapatos, se obtiene también material sólido para fabricar las briquetas de algunos motores, para fabricar pues el asfalto de carretera, la brea que se coloca, jóvenes, en los techos para impedir que el agua ingrese, ¿no? Eso se llama calafatear, ¿no? Materiales sólidos. Estos son los productos entonces que se obtienen del fraccionamiento del petróleo. Con esto luego de la refinación, ¿eh? Hemos visto las etapas. Primero se explora, segundo se extrae, ¿no? Tercero se refina, y el petróleo refinado lleva pues una etapa más que esto acá, fraccionamiento, destilación fraccionada para sacar los productos. Y todo esto se destina, jóvenes, a la industria petroquímica, ¿no? Y los petroquímicos transforman, ¿no? Estos gases, por ejemplo, algunos pasan a gas de cocina, otros se convierten en plásticos, ¿no? Esto acá, diferentes jóvenes productos químicos, como disolventes, ahí sale pues el thinner, ¿no? El aguarrás, ¿no? Salen pues los líquidos para frenos, pero eso ya lo procesa la petroquímica, ¿no? De aquí, de la industria del petróleo, la ingeniería del petróleo, sale solamente esto. Acá, por ejemplo, incluso esta gasolina de carbono 5 o carbono 10 se puede ampliar hasta carbono 12 para vehículos pesados, o se puede reducir hasta carbono 8 para vehículos ligeros, ¿no? De alta potencia, como los vehículos jóvenes que alcanzan alta velocidad, como esos autos, ustedes habrán visto por la televisión, esos autos de la Fórmula 1, ¿no? Consumen gasolina ligera, ¿no? Porque hay diferentes tipos de gasolina, ¿no? Acá es la gasolina en forma general. Y es así. Bien, hay que recordar, jóvenes, estos productos, ¿ah? Lo que hay que saber es que todos son hidrocarburos, ¿ah? Aquí solamente todos tienen carbono e hidrógeno, no hay nada más. Aquí no hay oxigenados, no hay nitrogenados, o sea, aquí no hay éteres, aminas, alcoholes, ácidos orgánicos, nada de ellos. Todos son hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, siglos alcanos, siglos alquenos, aromáticos, ¿no? No hay oxígeno, no hay nitrógeno, todos están formados solamente por carbono e hidrógeno. Bien, aquí vamos a resumir eso, las fracciones útiles del petróleo, ¿no? Cada una de estas fracciones, jóvenes, GLP, la nafta, la gasolina, el querosene, el diésel, no son materiales puros, ¿eh? Son mezclas de hidrocarburos, por eso decimos de carbono 1 hasta carbono 4, ¿no? De carbono 5 hasta carbono 10, hay varios hidrocarburos en cada fracción. Los más ligeros se obtienen en la parte superior de esta torre de destilación, y los más pesados se encuentran o se recogen en el fondo. En el fondo. Acá están pues estas fracciones, ¿no? El GLP es lo primero que se saca, el gas licuado del petróleo. Esta es su composición. No es necesario recordar esto, ¿eh? Solamente los nombres. GLP. La nafta, que tiene esta composición, ¿no? De carbono 5 a carbono 9. La gasolina, el querosene, el diésel, que también se llama gasoil, los aceites lubricantes, el petróleo combustible, que se llama fuel oil, y los residuales, ¿no? Que son los materiales sólidos. Estos son los productos, ¿ah? Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay que recordar. Esto también se pueden capturar en la pantalla. Son los productos de fraccionamiento del petróleo. Los tres primeros se dice que son una fracción ligera. Son los más ligeritos que salen. Los tres siguientes, el querosene, el diésel y el aceite lubricante, son fracciones medias, son fracciones intermedias, ¿no? Líquidas normalmente. Y el petróleo combustible, el fuel oil y los residuales, donde está el betún, el asfalto de carretera, son las fracciones pesadas, ¿no? La gasolina, que es el más importante, se encuentra acá, es una fracción ligera. Y acá está su uso, ¿no? El GLP se utiliza como gas de cocina o también para los automóviles a gas. El nafta se utiliza como disolventes orgánicos. Ahí está, como hemos dicho, pues el thinner, el aguarrás. La gasolina es combustible de motores de ignición,
porque hay diferentes tipos de motores. A los automóviles prenden con una chispa, ¿no? Generado por una bujía, motores de ignición. El queroseno es combustible para aviones o para calefacción. El diésel es combustible para vehículos pesados, como camiones de alta carga, ¿no? Vehículos de minería, ¿no? Aceite lubricante, para fabricar lubricantes, ¿no? Esos aceites jóvenes para, que se colocan los motores para evitar rozamiento, las ceras, las parafinas, el petróleo combustible o fuel oil, combustible de barcos y calderas, y el residual, sacamos de ahí brea, el asfalto de carretera y el betún. Ahora, estos residuales jóvenes todavía tienen un poquito de todos ellos de acá, porque los residuales están atrapados, algunos que han quedado, ¿no? Algunos gases han quedado atrapados en el residual, la nafta, la gasolina, inclusive algunos componentes han quedado atrapados aquí en el residuo. Este residuo se puede volver a fraccionar, ¿ya? Pero mediante una destilación secundaria o destilación al vacío. Esta es la destilación primaria, ¿no? O sea, cuando se destila en la primera vez salen todos estos productos. Pero en los residuales a veces quedan algunos de estos componentes que han sido atrapados acá y se puede volver a destilar. El proceso es más costoso y requiere llevarse a cabo pues en torres especiales donde las presiones son muy bajas. Bien, vamos a finalizar hablando, jóvenes, de la fracción más importante del petróleo, que es la gasolina, ¿no? La gasolina es el producto más importante, es el producto estrella, ¿no? del petróleo, de la destilación del petróleo. Corresponde entonces la gasolina a una fracción ligera del petróleo, conformado por lo general por hidrocarburos líquidos, porque la gasolina es líquida, de 5 a 10 carbonos. De 5 a 10 carbonos, ¿no? En alcano sería desde el pentano hasta el decano, ¿no? De 5 a 10 carbonos, ¿no? Pentano hasta decano. Pero su composición puede variar, ¿no? Hasta 8 carbonos, como el octano, o hasta 12 carbonos, como el dodecano, ¿no? En las gasolinas comerciales, ¿no? Que se venden en los grifos. Es un combustible líquido, ¿eh? La gasolina. Debido a su demanda mundial como combustible y a la enorme cantidad de vehículos que alimenta, representa, jóvenes, la gasolina la fracción más importante del petróleo y que más beneficio le da a la empresa que procesa pues el petróleo. Índice de octano. Hay diferentes, jóvenes, tipos de gasolina. Ustedes que han pasado por los grifos, ¿no? Habrán visto diferentes tipos de gasolina con diferentes precios, porque cada uno tiene una calidad determinada y una potencia que le da al motor. Esa calidad se mide con esto de acá llamado índice de octano u octanaje de la gasolina. La calidad de la gasolina como combustible, jóvenes, se mide con el índice de octano o se llama, o también llamado octanaje. Esta propiedad está relacionada con el poder antidetonante de los combustibles. Como los combustibles, jóvenes, cuando se queman explotan o detonan, esta detonación puede ser brusca o puede ser suave, ¿no? Si los combustibles se queman, jóvenes, de forma brusca o detonante, son malos combustibles y se dice que poseen un bajo octanaje. Por el contrario, ¿no? Si estos combustibles se queman de forma lenta, suave y uniforme, son buenos combustibles y tienen alto octanaje. Las buenas gasolinas, jóvenes, tienen hidrocarburos que se queman suavecito, de manera uniforme, y no dañan los motores y producen una potencia elevada. En cambio, las malas gasolinas, porque también hay malas gasolinas baratas, detonan en los motores, explotan y dañan al motor, generando una operación mecánica llamada martilleo. Y eso daña el motor, pero como es barato, muchas personas pues lo compran. No sé si alguna vez ustedes, pasando por las calles, cuando era pues libre caminar, habrán notado, ¿no? Que a veces cuando un auto está pasando, se escucha una explosión, ¿no? Que a veces los asusta, ¿no? Una explosión en la parte trasera pues de los vehículos. Eso se llama martilleo, ¿no? Esa es la detonación del combustible, de la gasolina, que es una gasolina de baja calidad, ¿no? Que muchas personas lo compran porque es barato, ¿no? Bien, ¿cómo se mide el octanaje de una gasolina comercial? Las gasolinas comerciales lo llamamos así porque son gasolinas que ya salieron al mercado y se venden. Y se venden con diferentes pues, precios y octanajes, ¿no?
Para medir, jóvenes, el octanaje de una gasolina se hace lo siguiente. Primero, vamos a tomar una muestra de la gasolina que vamos a vender y se quema. Y se analiza, jóvenes, el calor liberado. Cuánta energía ha liberado en su quema. Luego, este calor se compara, ¿no?, con una gasolina patrón de laboratorio, ¿no? Se compara para ver, pues, su composición que produzca la misma cantidad de calor, ¿no? O sea, yo tomo una gasolina, pues, comercial, lo quemo y voy, jóvenes, preparando una gasolina en laboratorio patrón conformado por componentes especiales, ¿no?, en ciertas cantidades, de tal forma que esa gasolina de laboratorio genere la misma cantidad de calor que la gasolina que he quemado. Esta gasolina de laboratorio o gasolina patrón está formado por dos hidrocarburos. Uno de ellos se llama el isoctano, al cual se le ha dado un octanaje de 100 en la escala, y el N-heptano, que se le ha dado un octanaje de 0. Esto para las gasolinas patrones de laboratorio. Estos, jóvenes, no están en los grifos, ¿sabes? Esto es solamente el laboratorio. Las gasolinas de grifo tienen otras cosas, pero cuando se queman genera una cantidad de calor que se puede evaluar con esta gasolina, pues, patrón. Es decir, si yo, por ejemplo, no quemo una gasolina y me sale, por decir, ¿no?, 500 calorías, ¿no? Entonces yo debo preparar una gasolina patrón con isoctano y heptano en diferentes cantidades de tal manera que también generen 500 calorías. Una vez que preparé esa gasolina, voy a analizar cuánto de isoctano hay y el porcentaje de él me va a dar el octanaje. Esto va a ser así, ¿eh? Luego se busca la composición exacta en volúmenes de dichos hidrocarburos en la mezcla patrón y el porcentaje en volumen indica el octanaje de la gasolina comercial. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si yo tengo una gasolina de 95 octanos, o sea, esa gasolina lo estoy vendiendo en un grifo, 95 octanos significa, jóvenes, que esta gasolina que estoy vendiendo tiene el mismo rendimiento de una mezcla patrón de laboratorio formado por 95% de isoctano y 5% de N-heptano. O sea, el octanaje lo da el porcentaje de isoctano. O sea, cuando yo quemo una gasolina de este tipo, me produce igual energía que si estuviese formado, pues, por 95% de isoctano y 5% de N-heptano. Como el octanaje de él es 0, ¿no?, y de él es 95, entonces la suma 100, el porcentaje de isoctano me da el octanaje, ¿no? Entonces los problemas cuando le hablen del octanaje y le pidan, pues, qué característica tiene esa gasolina, siempre se hace por comparación con esta mezcla patrón, ¿eh? Así, por ejemplo, ¿no?, si tenemos una gasolina de grifo de 84 octanos, ¿qué significa, no? Que esa gasolina de grifo tiene el mismo rendimiento que una gasolina patrón formado por 84% de isoctano y 16% de N-heptano. Una gasolina de grifo de 92 octanos tiene el mismo rendimiento que una gasolina patrón de laboratorio formado por 92% de isoctano y 8% de N-heptano. Acá la suma siempre es 100, ¿eh? Pero el porcentaje de isoctano me da el octanaje de la gasolina comercial. 98 octanos, gasolina de grifo, tiene el mismo rendimiento que una gasolina patrón de laboratorio formado por 98% de isoctano y 2% de N-heptano. El octanaje máximo, obviamente, pues es 100, ¿no?, en esta escala. Ahora, cuando decimos, jóvenes, una gasolina de 92 octanos, no significa que esa gasolina tenga isoctano, porque las gasolinas de grifo no tienen ni isoctano ni N-heptano. Esto solamente hay en las gasolinas de laboratorio, de patrones, que se utilizan para hallar estos valores. Las gasolinas comerciales no tienen ni isoctano ni N-heptano. Esto es solamente para el patrón. Hay que resaltar eso, ¿eh?, que las gasolinas comerciales o gasolinas de grifo no contienen ni isoctano ni N-heptano, contienen otras cosas, pero funcionan de la misma manera que estas mezclas. Por eso de ahí el octanaje, ¿no? De ahí el octanaje. En realidad, pues, las gasolinas comerciales tienen composición variable y además, jóvenes, las mismas empresas que venden gasolina le agregan algunos aditivos secretos, ¿no?, que le da, pues, una calidad adicional, ¿no? Por eso cuando ustedes pasan por los grifos dicen 98 premium, ¿no?
con aditivos especiales, dicen, ¿no? O dice, pues gasolina 95 plus, ¿no? Que ahí se le ha agregado pues algunas cosas que no se conocen, lo único que saben pues son los empresarios, ¿no? Que han hecho eso, son aditivos especiales para darle un mejor rendimiento. Pero lo que se paga es por esto, ¿eh? Por el octanaje. Entonces los problemas, ¿eh? Cuando le digan, por ejemplo, tengo una gasolina de 80 octanos, es porque esa gasolina que se está vendiendo tiene el mismo rendimiento que una gasolina patrón formado por 80%, porque el octanaje es el porcentaje de isoctano, y 20% de N-octano, ¿no? Esto simplemente es el relleno, ¿no? Porque siempre debe ser una mezcla, ¿no? Este es el que manda. El porcentaje de él define el octanaje de la gasolina comercial. Bien, incremento del octanaje de la gasolina comercial. Aquí vamos a terminar ya para ver pues el temático, ¿no? La gasolina, jóvenes, que se obtienen por destilación, la que se sacan de las torres de fraccionamiento, tienen un octanaje muy bajo, menor a 60 octanos. Y ese octanaje no sirve para los motores, jóvenes, ¿eh? No sirve para los motores. Por eso, la gasolina que se compra de las refinerías se compra muy barato y las empresas lo procesan para subir el octanaje hasta 80. 80 es el mínimo para que funcionen los motores sin dañarlos, ¿no? Y para subirlo, pues se lleva a cabo una serie de procesos, ¿no? Que vienen a ser los siguientes, ¿ah? Aquí se indica, pues, en resumen. Primero, si yo tengo gasolina de bajo octanaje, le puedo agregar aditivos que se llaman antidetonantes, ¿no? Para evitar que explosionen fuerte y dañen, pues, al motor. Se le puede agregar dos tipos de aditivos, ¿no? Uno de ellos se llama el TEP, que es tetretilo de plomo, y yo agregando esto a la gasolina puedo subirlo de 60 hasta 84 octanos. Pero como esta gasolina tiene plomo, es una gasolina muy contaminante. La gasolina 84 octanos en los grifos es la más barata, pero es muy contaminante y a menudo pues daña el motor porque es un octanaje muy bajo. Uno de los aditivos entonces es el tetretilo de plomo. Pero a otras gasolinas, jóvenes, llamadas ecológicas, que empiezan a partir de 90 octanos, esas son gasolinas muy buenas, no se le agrega el TEP, sino se le agrega otro aditivo llamado el metilterbutiléter, MTBE, metilterbutiléter. A esas gasolinas se le agrega pues aditivos que ya no tienen plomo, por eso se le llaman pues gasolinas SP, dicen 90 SP, o sea, 90 octanos sin plomo, ¿no? SP significa sin plomo, ¿no? Son gasolinas, entre comillas, ecológicas, ¿no? Porque no tienen plomo. Sin embargo, pues igual contaminan, ¿no? Todo combustible cuando quema contamina. Esta es la primera operación. Se agrega algo para subir el octanaje. Segundo es la isomerización. Esto ya es un proceso químico. A la gasolina que compro de refinería, lo someto a un proceso químico mediante el cual los alcanos lineales se convierten en ramificados y eso aumenta el octanaje, sube el octanaje. Isomerización. El otro es el cracking o craqueo, ¿no? También es un proceso químico mediante el cual un alcano pesado que forma la gasolina se fragmenta o se rompe formando alcanos ligeros y alquenos, que son olefinas, y aumenta el octanaje, ¿no? O sea, hacemos que una cadena larga, pesada, se rompa en dos, en tres partes, y eso queda en la gasolina, y los más pequeñitos son los mejores combustibles, ¿no? Y el octanaje aumenta. Eso se llama cracking o craqueo. Este cracking se puede hacer por el calor, cracking térmico, o se puede utilizar catalizadores, se llama cracking catalítico. Este último genera productos de mayor calidad. El cracking catalítico, o sea, la fragmentación de las moléculas grandes en pequeños trozos, con uso de catalizadores, es más efectivo. Y por último, la reformación catalítica o reforming en inglés, ¿no? Es un proceso químico mediante el cual un ciclo alcano de la gasolina se convierte en un hidrocarburo aromático, benceno, tolueno, ecumeno, ¿no? Incrementándose el octanaje de forma espectacular, jóvenes. Aquí sube, por ejemplo, de 60 sube hasta 98, ¿no? Utilizando este procedimiento. El octanaje sube, pues, bastante, ¿no? Por eso, reforming o la reformación catalítica es el proceso más efectivo
y más costoso para incrementar el octanaje de la gasolina. Es el más costoso, ¿no? Por eso los que compran gasolina 98 SP, ¿no? Generado por Reforming, es la gasolina más cara. Pero algunos lo compran, sobre todo las personas que tienen dinero, porque esa gasolina pues tiene mucho mayor rendimiento y prácticamente no daña pues el motor, ¿no? No daña el motor. Bien. Índice de octano de los hidrocarburos. Todos los hidrocarburos jóvenes son combustibles y se pueden utilizar en las gasolinas de acuerdo pues a cómo yo quiero incrementar pues los octanajes, ¿no? Se considera el siguiente orden, ¿ah? Orden de índice de octano o de octanaje. En esta lista, miren, ¿ah? Así aumenta el octanaje. Los alcanos lineales pesados tienen el octanaje más bajo. El octanaje aumenta para los alcanos lineales que son ligeros. Los más pequeñitos son los mejores combustibles, más octanaje. Los alcanos ramificados tienen más octanaje que los lineales. Son mejores combustibles que los lineales. Los alquenos que tienen enlace doble u olefina son mejores combustibles que los alcanos ramificados. Los ciclosalcanos son mejores combustibles que los alquenos. Y lo mejor de lo mejor son los hidrocarburos aromáticos. Este es el orden, ¿ah? Si hay un problema, ustedes le dan varios hidrocarburos y quieren saber quién es el que tiene mayor octanaje, deben buscar a estos últimos. Estos últimos son los que tienen mayor octanaje, los ciclosalcanos o los hidrocarburos aromáticos. Ellos se pueden agregar a las gasolinas y hacer pues que esta suba su octanaje de una manera pues espectacular. Los hidrocarburos aromáticos, estos de acá, los de mayor uso en las gasolinas, son el benceno, el tolueno, el cumeno, también llamado isopropilbenceno. Pero recuérdense, jóvenes, que todos los aromáticos son tóxicos y cancerígenos. O sea, si no se quema esta gasolina, por el escape del auto puede salir al exterior y nos puede causar daño, ¿no? Además, toda combustión, sea cualquiera combustible, contamina el ambiente. Por eso la gasolina puede mover al auto, ¿no? Muy bien para nosotros que vamos pues a ir de un lugar a otro, pero mal para el ambiente, ¿no? Mal para el ambiente. Bien. Miren, jóvenes, acá está, esto ya como algo adicional que les había mencionado, las refinerías en el Perú. Tenemos acá 6 refinerías. Lo de rojo es de propiedad del Estado. La refinería de Talara, ¿no? En el norte, en Piura. El Milagro, ¿no? Que está pues en Amazonas. La refinería de Quito, que está en Loreto. Y la de Conchán, que está pues en el Callao, ¿no? En Lima. La Pampilla de Brasil, que está en Pucallpa. La Pampilla está en Lima también. Brasil está en Pucallpa. Son ya de empresas privadas. Empresas privadas. Este KBPD significa jóvenes 1000 barriles por día, ¿no? Porque BPD significa barriles de petróleo, ¿no? Por día. Barriles de petróleo por día. Y K, el término K, es unidad de 1000, ¿no? Quiere decir que Talara al día produce 65.000 barriles de petróleo por día, ¿no? Refinado. El Milagro solamente 2000. La refinería de Quito 12.000 barriles de petróleo por día. Conchán produce, miren, 15.500, ¿no? Barriles de petróleo por día. Y la Pampilla, miren, produce más. 110.000, ¿no? Porque acá significa 1000, ¿no? Aquí 110 sería 110.000 barriles de petróleo por día, ¿no? Esto es lo que produce más. Sin embargo, no es de nosotros. Era de nosotros, ¿no? Y en la época de Fujimori se vendió, pues, a la empresa, si mal no me equivoco, Repsol, ¿no? Que es española. Se le vendió. Ellos producen gran cantidad pues, de petróleo, o refinan gran cantidad de petróleo y luego nos venden, ¿no? Venden a los grifos, todo, y nos venden recontra caro, ¿no? Es así. Pero estos son las refinerías, ¿ah? Las refinerías. Bien, jóvenes, acá están del libro El solucionario de los problemas, ¿no? Ya por cuestión de tiempo, ustedes solamente se van a guiar del solucionario. Vamos a pasar al temático. Y el temático está pues en lo que hemos explicado, ¿no? Aquí, jóvenes, no hay pues dificultad, o sea, no hay que recordar fórmulas, ¿no? Estructuras, nada de eso, ¿no?
Aquí, por ejemplo, hay un problema que dice, ¿no? Acá están las fracciones del petróleo, ¿no? Querosene, fracción intermedia, correcto, ¿no? Gasolina, fracción ligera, sí, ¿no? Los lubricantes, fracción pesado, sí, o sea, está en el cuadro que hemos dado, ¿no? El gasoil, destilado pesado, sí, ¿no? Pero acá el lubricante, por ejemplo, dice corte pesado, no, este es corte medio, ¿no? Hemos dado pues el cuadro, ¿no? Acá están los productos. Lo de rojo son los ligeros, ¿no? El gas licuado de petróleo, los disolventes químicos, la gasolina, los pesados, los medios son el diésel, el querosene, ¿no? Y los demás pues son pesados. Eso lo hemos dado en la teoría. Acá está, jóvenes, los 5 problemas que corresponden. Pero en el temático, como hemos mencionado, pues es preguntas directas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hay 3 hidrocarburos, me piden quién tiene un mayor octanaje. Entonces, yo voy a buscar siempre al más pequeño, ¿no? El más pequeño son hidrocarburos, ¿ah? El más pequeño es el de mayor octanaje, ¿no? Este tiene, por ejemplo, miren, 6, este también tiene 6, este tiene 7. Dimetilpentano tiene 7, hexano tiene 6, metilpentano tiene 6. Estos dos son los más pequeños, los de mayor octanaje. Pero el pentano, pues, o el dimetilpentano es ramificado, ¿no? Y el que es ramificado tiene mayor octanaje, ¿no? Entonces el índice de octano cumple este orden, ¿no? El 2-metilpentano es el de mayor octanaje, luego le sigue el hexano, y el que tiene más carbonos, más pesado, tiene menor octanaje, ¿no? Aquí está el solucionario, ¿eh? Pero vamos a pasar, como le digo, a la parte del temático para ya la evaluación. Ingresan jóvenes al intranet, ya actualizando sus equipos para pues dar el examen. Por eso les pedí también, muchachos, que capturen pues pantallas, ¿no? Para